ley de Gauss. Estábamos viendo en su forma integral microscópica. O aplicándolo, ¿vale? Tenemos eso. Entonces, estábamos diciendo, esta es una ley fundamental, siempre se cumple, pero es útil para calcular para allá. Si existe simetría. Vimos la esférica, la cilíndrica, ahora veremos más adelante la planar, pero pues, como os estaba comentando que no había quedado grabado, uno puede pensar que es muy restringido el número de problemas que puede uno resolver de esta manera. No se da cuenta de que, bueno, sí es así, pero también un poco más de lo que uno puede llegar a pensar. Por ejemplo, problema típico. Nos piden resolver o determinar cuál es el campo eléctrico en una esfera, o sea, todos los puntos del espacio creados por una distribución esférica de carga uniforme de radio R, es decir, que nos dan o bien nos pueden dar toda la carga Q, o bien nos dicen cómo es ρ, están dando los datos. Bueno, ese es el problema que hemos resuelto. Pero ahora le hacemos la faena de hacerle un agujero. A esa esfera le hacemos un agujero de tal manera que, por ejemplo, como tenéis en el Purcell o en el Tipler, por este ya os digo que es un problema. Entonces le hacemos un agujero también esférico de radio, naturalmente, tal como lo he dibujado yo en remedios. Sí, claro, claro. Si no, no sería agujero. Remedios. No pasa nada. O sea que tenemos ahora la zona rayada. Cojo toda la esfera y taladro de alguna manera, taladro un agujero ahí. Entonces ya uno dice, y nos piden determinar en cualquier punto del espacio, eso sería en el Tipler, así que yo recuerde de memoria, pues determinados puntos, por aquí, pero el problema es igual de complejo en cualquier punto, aquí dentro del agujero, ¿sabes? Bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? Por integración, evidentemente, por integración del campo eléctrico, claro. Por integración del potencial, también. Resolviendo la ecuación de Poisson correspondiente, también. Pero aquí es más fácil a mano, diciendo, pues voy a aplicar la ley de Gauss, que yo sé que es válida siempre, pero como va a haber simetría, y uno dice simetría, anda mal, pero si aquí ya es roto la simetría esférica. Efectivamente la he roto, o sea que no diría, por ejemplo, para saber cómo es el campo eléctrico en puntos por aquí dentro del agujero. Voy a hacer una sección, voy a dibujar el problema en el plano de la pantalla, no tridimensional, sino una sección que siempre quedará mejor, ¿no? Entonces, por ejemplo, en un punto, yo qué sé, por aquí, facilongo, sobre el eje X. Bueno, ¿cómo aplico yo? Tú puedes cogerte cualquier superficie cerrada, ¿no? Y se cumple, porque es una ley fundamental. Tendríamos que ver el flujo a través de esta superficie cerrada del campo eléctrico y eso me va a decir que tiene que ser igual
a la carga encerrada dentro, es decir, que correspondería en este caso a la zona rayada en rojo. Sería determinar cuánta carga corresponde a esa zona y liquidar. Ya, pero una cosa es que eso sea así y otra cosa es que yo pueda deducir cómo es el campo eléctrico en este punto, porque claro, escogiendo la superficie de esta manera, el campo eléctrico en este punto de la superficie no va a ser el mismo que en este punto, no va a ser el mismo que en este punto, y eso es lo que me hace que no viable o no útil. Me dice, bueno, pues escógete una... No hay problema, pues escoge quizás, si es para un punto como este, pues, una superficie esférica centrada en el mismo centro de la esfera principal y aplícale la ley de Gauss. Sigue siendo cierta, por supuesto, pero de ahí tampoco podemos determinar cómo es el campo eléctrico. ¿Por qué? Por el mismo problema. Porque este punto no es equivalente a este punto, ni a este punto. ¿Entendéis? De tal manera que entonces no tengo nada para eso. Si uno lo intenta, sí. Pero si uno se da cuenta que el problema es el campo eléctrico total, uno puede pensar que el campo eléctrico total está creado por dos distribuciones de carga. Una de carga esférica. Voy a poner aquí un igual. Una de carga esférica con la misma densidad ρ que teníamos aquí, ¿de acuerdo? Y le podemos sumar a esa una distribución de carga menos ρ. De tal manera que, claro, entonces en estos puntos del espacio, la carga neta, la densidad volumétrica de carga neta es 0, ρ menos ρ, 0, es decir, que son equivalentes. Y ahora uno dice, ah, pues genial. Entonces, será el campo eléctrico que crea esto, el campo eléctrico que crea esto, más el campo eléctrico que crea esto. ¿Cuál es el campo eléctrico, por ejemplo, en el punto que habíamos considerado aquí? En azul. Vamos, en este punto en negro. Pues primero, ¿cómo sería el campo debido a la distribución en azul? Pues nada, ahí naturalmente escoge la superficie gaussiana imaginaria de acuerdo a la simetría concéntrica de radio, pues el radio correspondiente, R, y ahora sí, para esa distribución de carga todos los puntos son equivalentes, es decir, que tendríamos ahí que el campo pues es el que habíamos obtenido el otro día, que era proporcional a R. R esto. ¿De acuerdo? Y así de memoria, o sea, tendríamos que era, como era, teníamos dividido por 3 epsilon sub 0, ¿no? Si no me equivoco, ρ, de memoria, no, era 3 o 6, 3 me parece, ¿no? 3. Siendo R, eso era lo que teníamos. Vale, esa sería para la distribución en azul. Para la distribución en rojo, fijaos que yo lo que necesito ahora es aplicarle también la ley de Gauss, no con la misma. Si yo le aplico la ley de Gauss a la misma superficie que he marcado aquí en negro, para la distribución en rojo, por supuesto va a ser cierto, pero no me va a ser útil, porque este punto, para la distribución en rojo, no es equivalente a este otro punto, o a este otro punto. Es decir, que tengo que escoger otra superficie gaussiana, de tal manera que, hombre, sí, comparta ese mismo punto con él. ¿Qué podríamos cogernos? Pues naturalmente una por aquí dentro, una esfera, que ahora es concéntrica con la distribución en rojo. Le aplicamos otra vez la ley de Gauss a esa superficie, y ahora sí tenemos la simetría adecuada, ya tendríamos, pongo puntos suspensivos para que lo penséis, tendríamos entonces el campo eléctrico correspondiente a la distribución en rojo, y el total tendríamos el azul más el rojo en cualquier punto, en particular en este. Y ya está. ¿Se entiende? O sea que
en este problema que no, en principio no tiene, a primera vista no tiene simetría, pero podemos ponerlo siempre, esa distribución, como la suma de dos distribuciones que sí tienen simetría esférica. Y ya está. Es equivalente, o sea, estos tipo de problemas son equivalentes a uno muy típico que de este curso no he hecho, imaginaos cómo era. Sí, el del hexágono, cargas puntuales. Tengo un hexágono de cargas, no lo que hice con vosotros en el, que era dibujar el campo, sino otro, era en el Tipler y en el Purcell también me parece que. Los vértices del hexágono regular, de radio, digo, de lado 1, lo que fuese. Poníamos cargas iguales, Q, etcétera, pero en el problema quitamos una de las cargas, por ejemplo, la de ese vértice. ¿De acuerdo? Y nos piden determinar, pues, por ejemplo, cómo es el campo eléctrico en el centro del hexágono, lo que era el hexágono. Entonces uno puede decir, pues nada, genial. Cojo y hago el sumatorio para cada uno de los campos de cada una de las cargas puntuales y liquidar. Estaría bien, ¿no? De las 5 que me quedan, no hay ningún problema. Pero a lo mejor se ve más rápido si uno dice, anda, esto tiene que ser igual a ¿qué? A una distribución que van a ser. Fijaos que si fuese el hexágono total, o sea, cargas en todos los vértices del hexágono, el campo aquí en el centro tiene que ser, con todas las cargas iguales, 0, por la simetría del problema. ¿Está claro? En el momento en que quito aquí la carga, pues efectivamente ya aquí en este punto no va a ser 0. Sí, por la simetría del problema va a tener componente únicamente en el eje horizontal, no en el vertical. Eso sin necesidad de hacer ninguna cuenta. Pero bueno, fijaos, tendríamos que seguir sumando para la componente X. Mientras que si uno piensa, esta distribución es la misma que esta otra, más una carga aquí, en este mismo punto, voy a ponerlo superpuesto, menos Q, es decir, que tendríamos aquí más Q y aquí más Q, más Q, más Q, más Q, más Q, le ponemos. Entonces, el campo eléctrico de esto tiene que ser el campo eléctrico de esto más el campo eléctrico correspondiente al del rojo. El del azul, en este punto, que es en el que nos pedía, ya sabemos que es 0, es decir, que corresponde en este punto únicamente al campo eléctrico debido a una carga negativa. Y eso es mucho más rápido, ¿no? Ya sabemos que iba a ser, como es negativa, va a ser hacia allá. La distancia era, pues, R, pues tendríamos aquí KQ dividido por R al cuadrado por el vector unitario. Si esto era el eje X, el vector unitario Y. Fijaos, positivo, aquí está apuntando hacia la derecha. Y ya está, fijaos qué rápido sale. Es decir, y ahora uno piensa, lo que estoy intentando deciros, es que el problema en distribuciones continuas es lo mismo que en distribuciones discretas de este estilo, es pensar cómo una distribución la puedes hacer como suma de otras, de las cuales es más sencillo calcular el campo eléctrico, sin más. Son problemas totalmente equivalentes desde ese punto de vista. Por tanto, simplemente tener un poco de... Bien, ¿alguna duda sobre eso? Pues pasemos